Final del Rey, un poemario en ruinas. Al terminar mi lectura del poemario Final del Rey, de Román Villalobos, publicado por Ediciones So en el 2018, ronda por mi cabeza la idea de libro en ruinas. ¿Por qué en ruinas?, se preguntará el lector, y yo le respondo, porque es un libro que parte desde allí. La ruina, la caída, el error, la imposibilidad, la intemporalidad, la rendición, la herida y la rotura. Los poemas se dirigen hacia la esperanza perdida o quizás agotada, donde ya no queda más que una resignación simbólica de lo que pudo ser y no fue. De hecho, se reconoce desde el título que existe una intención estética de abarcar una poética de lo extinguido. En los versos de Villalobos se percibe una intensa preocupación por los momentos erróneos, imposibles o rotos, donde los seres humanos o sus representaciones intervienen de una forma natural. Los poemas no buscan plantearle al lector una mirada triste, nostálgica o convaleciente de una situación o de un lugar perdido, sino que más bien trasladan el eje hacia la posible belleza que existe en dichos momentos. Como en su poema Pesadillas 3, que reza: Nélida salió de alguna parte y me hizo mirar hacia arriba. Yo vería. Esas cosas me gustan, dijo Nélida, y le señalé mi herida. Esas cosas también me gustan, y sonrió al poner la mirada sobre el suelo. En la poética del mexicano hay una fuerte interacción entre la idea del poema y la ciudad. Este interés no se da únicamente en este último poemario, sino que ya se había dado en sus anteriores libros. En Las primeras horas del extravío, del 2015, Pequeña ciudad eléctrica, del 2016, y John Lurie, Outside Forever, del 2018. Sin embargo, esta irrupción de situaciones muestra una visión panorámica de la posibilidad cuando ésta es atravesada por el lenguaje, tal como lo plantearía Gaston Bachelard cuando pensaba que la casa es el primer universo del individuo. Ahora, para el poeta, la ciudad puede ser un tipo de casa, un lugar del que reconoce casi todos sus rincones. Las representaciones de las cosas que hay en la ciudad, sean plazas, casas, calles, autobuses, taxis, facultades de una universidad, atraviesan los textos de Final del Rey. Empero, el planteamiento estético que propone Villalobos no es únicamente el de mostrar o referirse a la ciudad. En los poemas se da una suerte de extrañamiento frente a lo que, se supone, sería algo conocido: la ciudad, la casa. La extrañeza que se forma está acompañada de lo imposible y lo intemporal. Así, uniendo las tres ideas más importantes del libro, el resultado es un poemario que nace a partir de las ruinas mentales de una ciudad que transita un tiempo irreal y una posibilidad destruida. En el poema Ventanas y escaleras, la voz poética dice: ahora, ¿puedes abrir la ventana? Y yo supe que podía, pero no había ventanas, ni elevadores, ni escaleras. Se aprecia la noción de lo irreal, pero sobre todo de lo irracional. Las imágenes irracionales que Villalobos plantea en sus poemas posiblemente acarrean detrás de sí un sentimiento causado por la caída o el error. Un hombre se forma gracias a sus aciertos, pero sobre todo por sus errores y sus caídas, porque solo equivocándose se puede aprender. Además, si lo pensamos más detenidamente, el poema es una forma de equívoco, una forma de caer. El lenguaje poético expresa aquello que no se puede expresar de otra manera que no sea la poesía. Cabe entonces plantear a la manera de la escritura del poema como un acto completamente antinatural. De esa manera, estos versos del texto, lejos de Tellier, cobran aún más sentido. Dime que no sé escribir por error, que no estoy roto. Responde una llamada que jamás te hice. Villalobos reincide aquí con las ideas del error, la herida, la imposibilidad, conjugadas en una línea y una íntima declaración de impotencia. Este libro en ruinas, como lo he denominado, es una fuente de donde emana una ciudad, una rendición y una realidad irracional. Tras la lectura de Final del Rey, al lector le quedarán más preguntas que respuestas. Y no me refiero
solo a por qué el rey únicamente aparece en un par de poemas, sino a por qué puede existir un final para el mismo, y por qué nunca se logra cerrar el abandono y la desdicha del rey. Además, el lector podrá repensar la figura canónica del rey y replantearla como un instrumento para describir a un ser humano cualquiera, que por desgracia tuvo que asumir el mandato de algo que no quería, que no necesitaba o para el cual no estaba listo del todo. El corto poemario de Villalobos nos invita siempre a una relectura más atenta, en pos de codificar ciertos matices que se muestran entre las líneas del poema. Esa lectura será, seguramente, más cautelosa y menos inocente que la primera. No obstante, se sentirá una sensación similar a la de la primera, pero quizás con un tinte más oscuro. Hay que recordar que la primera vez que se entra en un territorio desconocido, se teme por lo que se puede encontrar allí. Luego, al formar parte de ese ambiente y sentirlo cada vez más cercano, lo único que queda es hallar lo extraño incrustado en esa imagen que creíamos conocer del todo. Para ejemplificar mejor la idea, cito un fragmento del poema 6:55. Román, le informo que me he rendido. Esta tarde he subido a un bus de una ruta imposible. He sido la primera en abordarlo, a las 4 p.m., cuando todavía el sol cosía con la ciudad.